de la oferta, que ustedes tienen que reconocer que cada vez que suban los precios de alguna forma, el beneficio por lo menos debería subir o mantenerse igual, ¿sí? Nunca va a haber un decrecimiento. Y eso habla, ¿cierto?, de que las firmas pueden aprovechar la subida de los precios. Eso respecto a la parte, ¿cierto?, que nos quedaba un poquito anterior. Respecto ahora, lo que vamos a hacer un poco es profundizar brevemente y un repaso básicamente de lo que vimos al final, para que ustedes lo tengan ahí súper fresquito. Hay un lema que se conoce como el lema de Hotelling, en este caso para la firma, que es súper interesante y ustedes probablemente esto después lo retomen en macro. No estoy 100% seguro, pero yo sé que en organización industrial ustedes lo van a ver después, que es justamente cómo volver a lo anterior. Y responde de una forma súper sencilla a las derivadas. Porque fíjense que si nosotros derivamos este beneficio óptimo, ¿cierto?, que habíamos obtenido, este de aquí, en función del precio, obtenemos la cantidad. ¿Por qué será así? ¿Por qué al derivar el beneficio en función del precio obtenemos la cantidad óptima? Ahí cuando les hacen esa pregunta, ustedes tienen que pensar, ok, ¿qué estoy derivando? El beneficio óptimo. ¿Qué era el beneficio? El beneficio es igual a, ¿cierto?, el precio por la cantidad que estoy vendiendo, menos una función de costo, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que derivo en función del precio? ¿Qué me queda aquí? Solamente, ¿cierto? Entonces fíjense que más que una fórmula, responde nuevamente a la estructura que nosotros vemos de beneficios. Al derivar el beneficio en función del precio, justamente nosotros obtenemos la cantidad óptima. Y de hecho es súper interesante que ustedes vean esta forma, ¿cierto?, que yo les comentaba, que es el caso de la curva de un tercio, un tercio. Si derivamos eso en función del precio, me queda un 3, ¿cierto? El 3 se cancela con el 27, me va a quedar un 9 abajo. Y fíjense que puntualmente nos va a quedar esa cantidad óptima que nosotros ya habíamos obtenido. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Porque si es que de alguna forma ustedes pueden llegar a un beneficio que ustedes saben que es óptimo, siempre van a poder volver a la cantidad óptima. Recuerden que el beneficio es finalmente el dinero que la empresa está obteniendo, como el profit, por decirlo así, el beneficio positivo en términos monetarios. La cantidad es la cantidad que la empresa necesita producir, ¿cierto?, para poder alcanzar ese beneficio. Y nosotros al óptimo, recuerden, le ponemos como una estrellita normalmente, por ejemplo aquí está con estrellita, haciendo alusión que es el caso óptimo respecto al nivel de función de precios. Y esto igual es súper importante que ustedes sepan, no es que haya un óptimo mejor que otro. Cuando ustedes les dicen es el óptimo, ¿sí? No es como que es más óptimo, eso está mal dicho. Siempre ustedes llegan como lo que es el óptimo. Entonces tenemos la cantidad por un lado. Y lo otro interesante, que nuevamente se despeja aquí del lema de Hotelling, es lo que está acá a la derecha. Que sería que al derivar en este caso el beneficio, ¿cierto?, óptimo en función de los valores de los factores externos, tendríamos lo que está a la derecha. Nuevamente ahí ustedes se tienen que preguntar ¿por qué? Y eso responde, ¿cierto?, a esta parte que está acá. ¿Se acuerdan cómo se componía la función de costos? ¿Qué tenía aquí? W por, ¿cierto? W por L, ¿cierto? Y R por K, ¿cierto? Dependiendo de los factores, claramente ahí, estos son los que hemos trabajado. Si es que ustedes justamente derivan este beneficio óptimo en función de alguno de estos precios, ya sea por ejemplo el salario o ya sea por ejemplo el arriendo, van a obtener el negativo de la cantidad. ¿Y por qué ese negativo es importante? Porque si ustedes se dan cuenta, dentro del beneficio el costo siempre va restando. Recuerden que esto respondía que cuando maximizábamos el beneficio, dado que esto teníamos menos, estamos al mismo tiempo minimizando el costo. Entonces, por ejemplo, si ustedes acá en el beneficio óptimo derivan en función de lo que son los parámetros del costo, van a obtener justamente el menos de lo que es la cantidad pedida de, por ejemplo, mano de obra, o la cantidad pedida de, por ejemplo, lo que es la parte del capital. Nuevamente, nosotros también aquí hicimos el ejercicio. Teníamos este beneficio óptimo. Si, por ejemplo, ustedes derivan ese beneficio óptimo en función de W, ¿qué pasaría? Es relativamente fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo el resto es como una constante prácticamente. Me doy cuenta que me queda 1 sobre W, y si derivo, ¿cierto?, en función de esto, ¿qué me quedaría? Menos, ¿cierto? Fíjense que esto sería como un W elevado a menos 1, el menos pasa afuera, ¿cierto? A este se le resta 1, y nos queda menos 1 sobre W al cuadrado. Lo interesante es que si nosotros amplificamos esto, se van a dar cuenta que justamente vamos a llegar a esto. La derivada del beneficio óptimo en función de W, lo que pasaba finalmente era que aparecía un menos y el W pasaba al cuadrado, que es justamente lo que pasa acá. Y por eso nosotros le ponemos el signo menos a esto antes de poner esta cantidad, que en este caso es el label. Porque si no les daría una cantidad negativa y ustedes saben que eso no tiene sentido, ¿sí? Solamente ahí el menos aparece como de la fórmula. Así que ya tienen una herramienta interesante, que es que una vez resolvemos el problema, podemos volver a la cantidad óptima producida
y a las cantidades, en este caso, requeridas de los factores externos. Interesante. Ahora, ustedes acá tienen que tener súper claro, y esto es como un recordatorio desde el punto de vista de las respuestas, que ustedes tienen que estar ahí clarísimos, ¿cierto? Es respecto a lo que les pidan, ¿sí? Si por ejemplo ustedes les pidieran cuánto es el beneficio óptimo, probablemente ustedes ya tengan cuánto es el precio, se lo van a dar. Les van a decir, por ejemplo, el precio son $10. Van a saber cuántos son los niveles de arriendo y los niveles de salario. Nuevamente se los van a dar. A veces para simplificar, por ejemplo, se los pueden poner como 1. Entonces así simplemente les queda el P y los otros ciertos valores que les va a arrojar lo que es el tipo de función. Si les preguntan por beneficio óptimo, tienen que ir al beneficio. Si tienen que entregar un valor, ¿ya? Por ejemplo, van a llegar ahí, reemplazar, ¿cierto? Y a lo mejor van a obtener que el beneficio va a ser 20. Podría ser. El beneficio puede ser, invento, menos 10, puede ser. Recuerden que también está el caso cuando evaluamos, ¿cierto?, las pérdidas, que lo vamos a repasar ahora. Si es que les preguntan cuánto sería la cantidad óptima a producir para el beneficio óptimo, bueno, tenemos, ¿cierto?, que reconocer que le están pidiendo esta cantidad. Nuevamente ustedes saben que si les dan estos valores, simplemente reemplazar. ¿Ya? Tienen que entregar la cantidad en unidades, porque ustedes están produciendo unidades. Y respecto, ¿cierto?, a la mano de obra, al capital, o si es que pudiera haber otra variable, ¿cierto?, dentro del problema, tienen que responder, ¿cierto?, en la parte de arriba. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se ha visto, y estaba conversando el otro día con Rodolfo, que es muy común que, por ejemplo, las personas despejen las fórmulas, ¿cierto?, las dejen planteadas, pero después cuando les preguntan el valor no reemplazan los valores, no reemplazan los parámetros. Entonces es súper importante ahí que den una respuesta como concisa. Ahora, parte interesante de esto es qué pasa si es que cambia algo del ejercicio. Yo les podría preguntar en este mismo ejercicio qué pasa si es que, o cómo se comporta el beneficio si es que aumenta el precio, o si es que aumenta el costo de contratar mano de obra o el costo de contratar capital. ¿Qué herramienta ahí tendríamos que ocupar? Derivar. Ya, pues ya lo escuché. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que quiero saber cómo cambia el beneficio ante un cambio en el precio? Bueno, derivo. Si yo derivo, ¿cierto?, el beneficio en función del precio, puedo saber, ¿cierto?, cómo va a cambiar el beneficio ahí puntualmente. Y eso es algo que les mostraré aquí un poquitito más adelante, ¿sí? La interpretación es que finalmente en la parte de la izquierda, cuando aumentamos los precios dentro del mercado, un aumento de precio siempre va a aumentar el beneficio una cierta cantidad. Y puntualmente para el caso de la oferta, esa cantidad que aumenta es exactamente la cantidad reducida. Porque recuerden que la derivada del beneficio en función del precio es la cantidad. Entonces ahí ustedes tienen una derivada que es súper interpretable fácilmente, porque la derivada del beneficio, que es dinero en función del precio, les va a arrojar justamente unidades. Entonces la pueden interpretar directamente. En el caso de los factores externos también, un pequeño cambio, ¿cierto?, del precio de estos factores va a reducir el beneficio. Y tienen, ¿cierto?, toda la lógica, porque si que aumentan, por ejemplo, el precio de mi mano de obra o el precio de mi arriendo, tiene que, ¿cierto?, disminuir en la cantidad de esa función externa que yo estoy disminuyendo, que sería en este caso la mano de obra o el capital. Y las derivadas finalmente lo que recuperan es justamente cuál es la oferta de estas demandas incondicionales. Y ahora voy a retomar eso. ¿Se entiende el análisis de las derivadas? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Veo sueño por ahí? ¿Ánimo? ¿Se puede? ¿Falta poco? ¿Cierre semestre? Sí. Aquí, por ejemplo, les dejo un caso puntual donde grafico el beneficio en función del precio. ¿Qué es lo que ustedes pueden analizar de acá? Exactamente lo que nosotros hicimos con la Court-Douglas. Si tenemos el beneficio óptimo, nosotros aquí recuerden que teníamos que distinguir cuando la empresa tenía un cierto beneficio óptimo que respondía a que la empresa no producía, y por tanto aquí, por ejemplo, fíjense que al principio tenemos un beneficio que es negativo. Puede suceder, ¿cierto? Si es que el precio es menor que el costo medio a largo plazo, la empresa simplemente no produce, o en su defecto, cuando ya empieza a producir, tenemos un comportamiento. Lo que nosotros podríamos querer interpretar de este tipo de ejercicios es qué es lo que pasa con la cantidad. Si yo quiero obtener la cantidad óptima, simplemente, ¿cierto?, derivo el beneficio, que es la parte de abajo, en función del precio. Y fíjense que ese comportamiento o ese tipo de función ustedes ya la conocen. Y esta es una parte súper interesante del curso que los vuelve a hacer ahí al inicio. Si derivo el beneficio en función del precio, les queda la cantidad, ¿cierto? Y fíjense que la cantidad, puntualmente, aquí en este tipo de ejercicio, es P menos 2 dividido en 2. ¿Cómo sería esto en un plano de precio-cantidad? ¿Qué es esto? Una recta, ¿cierto? ¿Es una recta que va así o que va así? ¿Cómo sería? Pendiente positiva, ¿cierto? Ojo, pendiente positiva. Si es pendiente positiva, tiene, ¿cierto?, que ser de esta forma. ¿Qué es esto? Ustedes lo conocen. Principio del curso. Oferta.
del beneficio de la empresa que nosotros estamos trabajando, la firma, podemos volver a la oferta. Y esto es un análisis súper interesante que vamos a hacer hoy día, que es que finalmente esta oferta, aquí puntualmente estamos analizando una firma. Por tanto, esto sería la oferta individual, ¿cierto?, de esta empresa. Ahora vamos a ver cómo saltamos de esta oferta a la oferta en general que nosotros trabajamos, pero es un análisis interesante que puede salir de ahí, ¿sí? Otra cosa interesante tiene que ver con las demandas, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes tenían demandas incondicionadas o condicionadas, que finalmente respondían a los factores productivos que nosotros teníamos dos caminos. Dependiendo de lo que nosotros estábamos haciendo, por ejemplo, en el principio nosotros minimizábamos costos, el problema que vimos ahí exclusivamente de costos. En este caso, nosotros teníamos cuánto teníamos que demandar de estos factores productivos en función de una demanda que es condicionada. ¿Por qué era condicionada? Porque dependía, ¿cierto?, de la cantidad que yo quería producir. Si yo quería producir X cantidad de unidades, tenía que contratar L cantidad de mano de obra y K cantidad de capital. Pero nosotros, al resolver el problema de la maximización, que fue lo que nosotros, ¿cierto?, realizamos, no dejé anotado el L, pero ahí voy a volver, ¿cierto?, las demandas que nosotros obtenemos son incondicionadas. Porque fíjense que ahí a la derecha, ¿cierto?, imagínense que ese X es una L o una K, nuestra L y K solamente dependen del nivel de precios. Y que fue justamente el resultado que nosotros obtuvimos al desarrollar, que tanto nuestra cantidad de mano de obra y capital no depende de cuánto ustedes quieren producir, solamente va a depender del nivel de precios. Por tanto, ahí ustedes tienen una diferencia súper grande, porque si es que quieren maximizar beneficios, el problema les va a arrojar una solución súper genérica para cualquier nivel de precios. Pero si es que quieren minimizar costos, recuerden que ahí la pregunta era, ok, quiero minimizar el costo, pero sujeto, ¿cierto?, a cuánto eran las unidades que yo voy a producir. Y por eso la demanda condicionada depende de cuánto produzco, la cantidad que, ¿sí? Finalmente, apuntan a las mismas cantidades, pueden haber casos donde sean la misma, pueden haber casos donde sean la misma, pero recuerden que el problema es súper distinto. Por un lado minimizábamos costos, pero por otro lado, ¿cierto?, maximizábamos beneficios, que es la última parte que vimos. Y la condición interior por factor que sale a partir de esto era algo interesante que nosotros también analizamos y que se lo recuerdo como desde el punto de vista más, por decirlo así, interpretativo de la economía, que es que finalmente este precio va a ser nada más y nada menos que una igualación de gasto-beneficio, ¿sí? Nosotros cuando detectábamos un factor o cuando obteníamos un factor, o por ejemplo cuando veíamos el tema de las producciones, recuerden que siempre lo que nosotros estamos igualando en general, esto es cantidad básicamente, esto es precio, esto es precio y esto sería por ejemplo mano de obra, ¿sí? Lo que estamos igualando es cuánto beneficio me otorga cada factor productivo y cuánto es el costo que me está costando ese factor productivo. Cuando nosotros llegamos a ese óptimo, nosotros decimos, ok, ya no podemos seguir optimizando en función de mis factores productivos, y ahí lo único que me queda ver después es el beneficio, ¿sí? Pero siempre que vean este tipo de análisis, o por ejemplo, si es que les llegara a salir quizás una pregunta relativamente parecida a esto, lo importante del análisis es que ustedes les otorguen unidades físicas. Ustedes saben que el precio está en monedas, pueden ser en dólares, en pesos, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Monedas. Saben que la cantidad va a estar, ¿cierto?, en función de, o en las unidades de unidades producidas. Entonces, precio por cantidad, beneficio. Por el otro lado, saben que el costo finalmente también es monetario, también es una cantidad, ¿cierto?, en dinero. Y la cantidad que yo estoy demandando, por ejemplo, aquí pueden ustedes interpretarlo como cantidad de personas. Cantidad de personas por cuánto le pago a cada persona es el costo, ¿ya? Esas interpretaciones son súper importantes que ustedes las tengan claras por el tema de que al momento de resolver un ejercicio, recuerden que esto no solamente son letras, sino que responden, ¿cierto?, a una interpretación económica. Y eso es importante. Así que esa parte, ¿cierto?, ahí de repaso. Y al final de este PPT del 23, ¿cierto?, que fue el de la clase anterior que yo les comentaba, tienen ejercicios resueltos en el sentido de, por ejemplo, las caudales que nosotros resolvimos. Y aquí, por ejemplo, al momento de ver los resultados, que era lo mismo que yo les mostraba anteriormente, también podríamos preguntarnos qué pasa con los cambios porcentuales. ¿Podríamos analizarlo con el tema de la elasticidad? Sí, pero simplemente para hacer un análisis, quiero que se den cuenta que al aumentar los precios y los costos, en este caso de los factores productivos, no todo se mueve en el mismo sentido. Va a depender, ¿cierto?, de la fórmula. Fíjense, por ejemplo, ahí puntualmente, ¿qué pasa con W? Son los salarios. La pregunta sería, ok, si es que aumenta el costo de los salarios, ¿afecta todo por igual? ¿Qué me dicen ahí ustedes? ¿A quién afecta más? El costo, ¿cierto?, ahí de la mano de obra sería el W. Si el W aumenta en 1%, ¿a qué factor le pega más en este caso? Y es súper lógico, ¿cierto? Porque si es que aumenta el sueldo que se le debe pagar, ¿cierto?, a los colaboradores o colaboradoras, fíjense que a lo que más afecta es justamente a la mano de obra.
Si es que aumenta el precio, ¿cierto?, de lo que es el capital, a lo que más afecta, ¿cierto?, es al capital. Y si es que, por ejemplo, aumenta el precio en general, ¿qué es lo que va a tener incentivo la empresa? Contrato más personas, contrato más capital, ¿cierto?, para poder producir más unidades, y la cantidad de unidades también aumenta. Pero recuerden que este aumento no es lineal, ¿cierto? Ahí, recordando un poquitito las clases anteriores, aunque contratemos más personas, no siempre la producción va a ser lineal. Depende si es que son factores crecientes, constantes o decrecientes. Así que igual ese análisis es súper interesante ver que una vez que lleguen a una respuesta final, también les pueden preguntar qué pasa si es que cambiamos porcentualmente, ¿cierto?, las cosas. Ahí estábamos viendo al principio, les voy a subir un apunte de esto también, porque a veces aquí se puede analizar con elasticidades, no siempre, pero que sepan que existe la herramienta. ¿Sí? Respecto, y esta es la parte, ¿cierto?, de resumen que yo les decía como final de la clase anterior, y nos va a servir ahora como repaso, era cuando la empresa producía. ¿Sí? Esto ustedes lo tienen que tener súper claro, porque en cualquier ejercicio que ustedes realicen, esta parte tiene que ser más mecánica, tiene que responder finalmente a qué es lo que hace la empresa en cada escenario. En el largo plazo, ¿cierto? Ustedes recuerden que cuando producíamos, nosotros íbamos a producir, tener una cantidad, ¿cierto?, de unidades producidas positivas, si es que el precio que se está lanzando en el mercado es mayor, ¿cierto?, al menor costo medio de largo plazo. Y eso respondía, ¿cierto?, al gráfico, cuando nosotros veíamos los costos, ¿cierto? Los costos, aquí teníamos los costos medios, costos marginales, el precio, en función, ¿cierto?, de la cantidad, y teníamos un comportamiento de este sentido. Costos marginales, podíamos tener los costos medios de largo plazo, costos medios, por ejemplo, variables, y teníamos un nivel de precios. Si es que el nivel de precios está por sobre el costo medio de largo plazo, perfecto, la empresa produce, ¿cierto? Y esa era una decisión que nosotros teníamos que hacer para ver si es que recién empezábamos a producir. La siguiente pregunta que ustedes se tienen que realizar es, ok, ¿cuánto produzco? Y para responder al cuánto produzco, recuerden que nosotros lo que hacíamos era igualar el precio con el costo marginal. Costo marginal, ¿cierto? El costo dividido, ¿cierto?, en lo que es la cantidad, y el precio ustedes saben que finalmente es el ingreso marginal. Lo que hacíamos al igualar el ingreso marginal, que es el precio, con el costo marginal, obteníamos cuánto era la cantidad óptima que la empresa tenía que vender para alcanzar el mayor beneficio. Primer punto. Aquí, ¿cierto?, tienen el mismo análisis, solamente que de forma visual. Excelente. De hecho, creo que esto lo hicimos ahí en la clase anterior. Lo mismo, ¿cierto?, en función ahí de otro grafiquito, pero responde a lo mismo. En el corto plazo cambia un poquitito, ¿cierto? ¿Por qué cambiaba un poco? Porque aparecía este factor que no nos gustaba, que se llamaba costo fijo. Recuerden que en el corto plazo, ustedes tienen que pensar que el costo fijo ya se pagó. Es como que van al gimnasio, ¿cierto?, y pagaron una mensualidad anual. Perfecto. El costo ya está ahí, ya lo pagaron. ¿Qué va a pasar ahora? Hay que trabajarlo, a no ser que el gimnasio cierre, como el caso de Enel. Ahí es bastante triste. En este caso, del costo fijo, lo interesante es que este costo fijo, como yo les decía, al pagarse sí o sí, lo que ustedes ahora tienen que tomar la decisión es, ok, si produzco, ¿me genera beneficios o tengo pérdidas? Y la forma de dar respuesta con eso es justamente evaluando los costos variables. Recuerden que al derivar los costos en función de la cantidad, el costo fijo no depende de la cantidad, es fijo. Y por tanto, al derivarlo, ¿cierto?, se me iba. Y por tanto, la única forma en que la empresa en el corto plazo quisiera producir es que sus precios del mercado, por ejemplo, en este caso 2, ¿cierto? Precio 2, aquí lo voy a poner corto plazo. Si es que los precios están por sobre los costos medios variables, recuerden que a la empresa le convenía en este caso producir. ¿Por qué sucede eso? Porque pese a que a lo mejor no está generando beneficios, porque sus costos totales, ¿cierto?, están acá arriba, al menos estamos cubriendo, ¿cierto?, los costos fijos. Y por tanto, en ese caso, la empresa sí debería producir. El peor caso posible, ¿cierto?, ustedes, ahí si se recuerdan, sería que el precio estuviera por debajo de los costos medios, ¿cierto?, variables. En ese caso, aunque la empresa produjera, ni siquiera está alcanzando a cubrir sus costos variables. Y por tanto, simplemente no hay que producir, porque en ese caso la empresa está teniendo muchas pérdidas. Probablemente lo hayan revisado también, ojalá que lo hayan como visto virtualmente, si no lo voy a volver a poner ahí en el resumen que yo les decía. Y es que normalmente a esta clasificación de beneficios se le otorga nombres, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, volvamos al largo plazo en general. Si es que estoy en este nivel de precios, ¿es bueno para la empresa o es malo para la empresa? ¿Aquí arriba? ¿Sí? ¿Bueno ese nivel de precios? ¿Por qué? Está ganando, ¿cierto? Está sobre los costos medios totales. Por tanto, cuando estamos en este primer caso, que sería que el precio, ¿cierto?, estuviera por sobre lo que es el costo medio a largo plazo, nosotros decimos que los beneficios son sobrenormales. ¿Por qué son sobrenormales? Porque fíjense que, aunque el precio de mercado
nosotros decimos que estamos operando óptimamente en función del costo, aún así seguimos teniendo más beneficios. Los costos normales se refiere específicamente cuando el precio va a ser igual a estos costos medios de largo plazo. Esta es una situación que se considera normal, porque recuerden que lo que vimos al principio, no deberíamos tener diferencias entre las empresas. Y por tanto, fíjense que aquí, si es que todas las empresas, y esta es una pregunta para ustedes, si es que todas las empresas del mercado estuvieran teniendo beneficios sobrenormales, ¿qué pasaría? ¿Qué harían ustedes ahí como ingenieros e ingenieras industriales? Si ven que, por ejemplo, ahí Coca-Cola está ganando cada vez más dinero, producir más, ¿ya? O crear su empresa, ¿cierto? Si ven que en una empresa están teniendo sobrebeneficios, es decir, que lo que ellos esperaban se cumplió y además les dio más beneficios, en este mercado normalmente empiezan a entrar más firmas. Y ustedes saben que si la oferta, ¿cierto?, se extiende, los precios van a tender a bajar. Y por tanto llegaríamos a precios que son normales. Este sería un escenario, ¿cierto?, como idóneo, donde el precio siempre sea igual al costo marginal. Al costo, disculpen, medio de largo plazo. Y el caso, ¿cierto?, tercero, que sería cuando tenemos costos que se denominan subnormales o inferiores, es finalmente el caso, ¿cierto?, peor, cuando los precios están por menores del costo medio a largo plazo. En este sentido, ya la empresa, ¿cierto?, está ganando beneficios que están por bajo su estructura de costos. Y por tanto, en este caso particular, ¿cierto?, a largo plazo, por ejemplo, la empresa no debería producir. Tengan ojo con esta clasificación, porque podría ser que en algunas preguntas que ustedes revisan de certámenes les aparezca, clasifican si es que la empresa está teniendo beneficios sobrenormales, normales o sub, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan ahí revisar. Eso con respecto a las decisiones. Sí, aquí nuevamente les dejo un cuadrito de decisión. La primera pregunta siempre es, tenemos en el corto plazo, ¿tenemos esos precios que son mayores a lo que es el mínimo del costo medio variable? Si es que sí, no hay problema, ¿cierto? Yo sigo. Si es que no, la empresa simplemente tiene que cerrar en el corto plazo. Si es que tenemos ciertos precios que son mayores que el costo medio, tenemos que, en este caso variable, verificar si es que son en este caso mayores, se produce, y si es que no, nuevamente se cierra. ¿Ya? Tengan ojo con eso porque la empresa, recuerden, no siempre va a producir, por tanto siempre tienen que verificar esa condición. De hecho, normalmente lo que se suele hacer desde el punto de vista de las respuestas es que ustedes pueden calcular la cantidad óptima siempre. Siempre pueden decir, esta es la cantidad óptima, ¿cierto? Y aquí ponen, ¿cierto?, la función. Y lo interesante es que ustedes pueden poner siempre y cuando, por ejemplo, el precio sea mayor o igual que 20. Y esta finalmente es la condición que ustedes calculan, ¿ya? Y en el caso contrario, simplemente no se produce. Y esta sería una forma en que ustedes podrían entregar una respuesta de cuánto sería la producción. Es una forma súper interesante e inteligente, diría yo, porque fíjense que en una sola respuesta ustedes ya identifican cuándo hay, cuándo no, y al mismo tiempo cuánto. Entonces es una buena forma, ¿cierto?, de entregar ahí lo que es la parte más práctica. Bien, mismo análisis, ¿cierto? Se los dejé acá en la diapositiva para cuando ahí ustedes lo revisan. Nuevamente el mismo análisis, solamente que con otro tipo de curvas. Y acá al final, como yo les decía, les dejé un poquitito más de ejercicios. Así que ahí ustedes los pueden analizar, resolver si es que quieren. Es como una parte introductoria a lo que vamos a ver. Bien. ¿Qué es lo que sigue? Ahora, ¿cierto? Lo que viene en esta parte de la última colita que yo les decía que nos iba a quedar para hoy día es una parte interesante porque vamos a generalizar este análisis súper brevemente. Y esta parte es súper conceptual, así que no hay como nada que no hayamos visto, solamente que lo vamos a generalizar. ¿En qué sentido? Es súper importante que ustedes siempre distingan, ¿cierto?, desde el inicio del curso, que en una parte nosotros hablamos por la demanda y en esta última parte nosotros empezamos a hablar por la oferta. Quiero que se den cuenta que aquí las decisiones, aunque puedan parecer similares, los dos entes siempre piensan distinto. Recuerden que la demanda siempre se habla de una disposición a pagar, cuánto es el precio que me están cobrando. La oferta es al revés, cuánto es mi estructura de costos, porque recuerden que en el caso de la oferta, el precio venía por un factor externo, no lo podía decidir. En la demanda sí, sí se puede, comillas, decidir cuánto pagar. También vimos lo que era excedente y excedente del productor. Esta parte yo se las incluí acá como un recordatorio. Como les decía, al menos dentro de la planificación, se entiende que esto ya no va a ser como contenido del certamen, pero se lo voy a pasar solamente para que, como estaba dentro del programa, prefiero pasarlo y que no pase nada, a que no pasarlo y que después pueda pasar. Así que se los voy a decir simplemente. Desde el punto de vista de la demanda y la oferta, recuerden que teníamos los excedentes. ¿Qué eran los excedentes? Los áreas de los triangulitos, por decirlo así, ya, de forma sencilla, que representaba cuál era el beneficio que obtenía cada parte. Puntualmente acá, la parte interesante viene con lo que estamos viendo ahora, y esta sí que sí es la continuación. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos es encontrar el máximo del beneficio.
Para esto, nosotros igualábamos, ¿cierto?, lo que era el ingreso marginal, el precio, con el costo marginal. Y esa parte es súper clave, porque si es que nosotros ahora interpretamos eso desde el punto de vista de la respuesta, ya vimos que vamos a tener una decisión de cuándo producir y cuándo no. Primer punto, ¿cierto? Y aquí está la forma en que yo les decía que es interesante poder colocar cuándo se produce y cuál es la cantidad. Primera parte. Y lo interesante que nosotros sacamos de análisis de acá fue justamente lo siguiente. Dada una estructura de costos, por ejemplo, esta de acá arriba, nosotros podemos calcular cuáles son los costos variables, podemos calcular cuáles son los costos medios, derivando podemos obtener el costo marginal. Por tanto, en un ejercicio donde, dependiendo de la estructura de costos, ustedes a lo mejor ya vienen por un desarrollo desde el punto de vista de minimización, recuerden que nosotros podemos hacer este mismo análisis. Y la respuesta surge relativamente fácil. Así que hay un recordatorio. Lo interesante es justamente esto que yo les comentaba, que el precio en función de la cantidad, ¿cierto? O la cantidad en función del precio, depende de cómo ustedes lo quieran ver, tiene este comportamiento de oferta. Pero recuerden que aquí nosotros estamos analizando una oferta. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en este punto ya del curso, al finalizar, ¿cierto?, es cómo llego desde una oferta a varias ofertas. ¿Se acuerdan ahí en el certamen 1, si es que a lo mejor ustedes ahí lo repasaron, cómo pasaba de una oferta a varias ofertas? ¿Qué hacía? Por ahí escucharlo. ¿Multiplicar? ¿Qué cosa? La cantidad de firmas. Ya. Eso es interesante, porque fíjense que nosotros lo que habíamos hecho hasta el momento, no me acuerdo si era el malo o el bueno, creo que el bueno, era de que nosotros cuando teníamos una cantidad o una oferta inicial, nosotros decíamos, bueno, para poder conformar la oferta total, lo multiplicamos por una cantidad de las firmas del mercado, ¿cierto? Y ahí nosotros decíamos, ok, perfecto, tenemos nuestra oferta en general. Pero ¿cuál es el supuesto que está acá detrás? Que es bastante fuerte. ¿Qué estaríamos acá suponiendo? Competencia perfecta, sí, pero específicamente viendo las firmas. Todos ofrecen lo mismo. Exacto. Todos tienen, ojo, la misma oferta. O sea, estaríamos suponiendo, ¿cierto?, que todas las empresas de una economía tendrían la misma estructura de costos, partiendo por ahí. La pregunta que nosotros nos hacemos ahora es, ¿esto realmente siempre es cierto? Claramente no, ¿cierto? Y ahí viene la segunda pregunta de, ok, si es que no siempre es cierto, si es que a lo mejor tenemos diferentes estructuras de costos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a una oferta que sea como más general? La única herramienta, comillas, que nosotros necesitamos acá recordar es que una vez que nosotros obtenemos el beneficio, recuerden que por Hotelling podíamos volver a la cantidad, ¿sí? O sea, a partir del beneficio, diferenciando en función del precio, teníamos la cantidad óptima. ¿Qué es lo interesante acá de reconocer? Es que este beneficio es puntual de una firma. Recuerden que cada firma es distinta y por tanto, en este sentido, me refiero a que cada firma tiene como un diferente tamaño, en general podría ser. Y en ese sentido, lo que debería suceder es que si cada firma hace este análisis, deberíamos, ¿cierto?, volver a su cantidad ofrecida, que sería solamente ver la O de cada firma, la oferta de cada firma. Entonces, para poder generalizar esto, primero, reconocemos, ¿cierto?, que cada empresa va a tener un beneficio indirecto que calcula. Aquí les puse un ejemplo, simplemente lo mismo que hemos hecho, obtenemos, ¿cierto?, la cantidad. El resultado que nosotros obtenemos normalmente es una curva recta en este caso o una curva de este sentido. Sería como algo así. Por eso a veces cuando ustedes buscan gráficos de oferta en microeconomía, a veces les va a aparecer como una curva lineal o a veces les va a aparecer una parabólica, dependiendo, ¿cierto?, de la función que ustedes tengan de beneficio. Y en ese sentido, lo que nosotros podríamos preguntarnos, al menos inicialmente, es, ok, ¿cómo se comporta este beneficio? Y este es el primer punto importante de la segunda clase. Este beneficio, al utilizar lo que es Hotelling, llegamos a la primera parte de arriba, ¿cierto? Pero recuerden que nosotros siempre teníamos que preguntarnos, ok, ¿cómo se comporta este beneficio? Y particularmente acá no quiero entrar tanto en el detalle de la demostración, pero sí quiero que se den cuenta que el beneficio en función del precio siempre es convexo. ¿Qué significa eso? Que su pendiente siempre va a ser constante o creciente, nunca va a decrecer. Y en ese sentido significa que si nosotros llegáramos a tener un aumento del precio, el beneficio siempre debería mantenerse igual o crecer, ¿ya? Esa es una demostración que ustedes ahora simplemente pueden utilizar como, ok, si sube el precio, yo sé que el beneficio por lo menos se va a mantener igual o va a ser creciente, nunca va a decrecer. Y esto se conoce como ley de la oferta en general, ¿sí?, para el tema de la firma. Primer punto importante. ¿Por qué nosotros necesitamos este punto importante? Porque al momento de tener distintas condiciones de empresa, ¿a qué me refiero con esto? Que a lo mejor hay una empresa, por ejemplo en el plan A, que produce a baja escala. Podemos tener una función en este caso de producción. Podemos tener una empresa con un plan B que a lo mejor quiere producir un poquito más, porque a lo mejor, ¿cierto?, dentro de ese mercado, ella a lo mejor su óptimo está un poquito más inclinado, también podría ser. Podemos tener un siguiente plan, podríamos tener muchos planes.
Lo que quiero que se den cuenta acá es que independientemente de cuál es el nivel de precios, la empresa siempre va a buscar maximizar su beneficio. Y en ese sentido, lo que se genera aquí es nuevamente una envolvente. Pero a diferencia, ¿cierto?, de cuando vimos ahí la envolvente de los costos, ¿se acuerdan? Cuando vimos esta envolvente de los costos que respondía finalmente a todo este análisis, ¿cierto?, que en el corto plazo estaba englobado por el largo plazo. Acá es relativamente similar, solamente que no estamos analizando acá puntualmente el beneficio. El beneficio que la empresa tenga, independientemente de cuál es el precio proyectado, siempre va a tener una respuesta hacia óptimo. En el primer caso puede que sea negativo, puede ser, pero es la mejor opción. Si es que el precio supera una cierta banda, podemos, ¿cierto?, seguir teniendo este comportamiento positivo. Y aquí la parte como más quisquillosa, por decirlo así, son en esos puntos de borde que ustedes se dan cuenta ahí en el quiebre. ¿Se acuerdan qué pasaba con la derivada en el quiebre? No existe. No existe, no está definida. Entonces, este comportamiento es relativamente importante porque nos habla de que siempre que la empresa tenga un cambio marginal dentro de lo que son esos bordes, ¿cierto?, estos puntos de quiebre, me refiero específicamente a este puntito y este de acá arriba, nosotros lo podemos interpretar como que siempre cuando la empresa quiere crecer marginalmente, salta a un nuevo nivel de producción. Esto es como decir, nosotros de pasar de tener una sala, vamos a tener ahora 2 salas, ¿sí? No vamos a, ¿cierto?, quedarnos ahí con una sala como hay algo, sino que siempre va a ser un salto respecto al punto de vista anterior. Entonces, en cada nivel de producción siempre vamos a tener un beneficio, en este caso, óptimo. Un detalle ahí importante de la complejidad, ¿sí? Y aquí abajito les dejo como una lectura respecto a lo que es el gráfico. Volviendo a lo que estábamos viendo antes, y este es como el segundo punto importante, es, ok, disculpen, aquí les dejé justamente este tema del precio de quiebre, ¿sí? Se me olvidó que se los dejé, pensé que se debía interpretar, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? El punto de quiebre siempre puede ser que a un mismo precio, a una misma cantidad, siempre se puede maximizar beneficios y por tanto siempre entregan el mismo beneficio al saltar, ¿sí? Esta es la parte importante y este es como el final del curso, que era justamente volver a lo que yo les decía anteriormente. Nosotros lo que hacemos para poder construir una oferta a nivel general de un mercado, o la herramienta que se utiliza, no es una multiplicación como tal, sino que justamente responde a una sumatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oferta en este caso puede interpretarse como justamente las pendientes del beneficio. ¿Por qué las pendientes del beneficio? Porque recuerden que el beneficio derivado del precio nos da la cantidad. La derivada se puede interpretar como una pendiente, entonces la cantidad que está ofreciendo la empresa responde justamente a su estructura de beneficios. Ok, primer punto. Y segundo punto importante es que justamente nosotros podemos utilizar esta herramienta de la sumatoria para poder decir que si tenemos una empresa puntual y dentro del mercado se suma, por ejemplo, una segunda empresa, por ejemplo, a partir de este puntito, se suma ahí otra empresa, o a partir de este otro punto se suma otra empresa, nuestra pregunta, si es que lo queremos evaluar a nivel general, no es, ok, yo tengo una empresa igual que se va a multiplicar por n cantidades, sino que simplemente, para cada nivel de precios, yo puedo tener una sumatoria de cantidades ofrecidas. Y eso es justamente lo que se responde acá de forma visual. Fíjense acá a la derecha qué es lo que pasa. Tenemos una firma 1. Esta firma 1, ojo, el análisis que está acá detrás es que esta empresa 1 hizo su maximización de beneficios. Ya lo calculó. Utilizó, ¿cierto?, la derivada en función del precio para obtener la cantidad. Perfecto. Y esta es la cantidad de esta empresa. Para su nivel de costos, ¿cuándo empieza a ofrecer esta empresa? Cuando el precio es mayor que 2. Fíjense, cuando el precio es mayor que 2, ¿cierto?, la empresa empieza a ofrecer. Y esta sería como la primera curva. Pero ¿qué es lo que sucede? En el mercado puede entrar una segunda empresa. Pero ojo, su estructura de costos es distinta. ¿Por qué la estructura de costos es distinta? Porque el beneficio que le otorgó, ¿cierto?, al derivarlo en función del precio, le da otra cantidad. Fíjense que en este caso es P menos 4. Ok, si yo quisiera, ¿cierto?, verlo desde el inicio, las firmas en este caso no convergerían, pero ojo, el precio en este caso, el que tiene esta segunda empresa para empezar a trabajar, es que el precio sea mayor o igual a 4. Eso significa que en este primer tramo, la primera empresa no va a entrar, no va a ofrecer. Pero fíjense que a partir desde el precio 4 en hacia arriba, entran a competir las dos empresas del mercado. O sea, ya no tenemos una firma 1 solamente, sino que tenemos una firma 1 al principio, y arriba tenemos una firma 2 y 3. ¿Cómo se vería si es que tuviéramos dos firmas? De esta forma. Mi pregunta para ustedes sería, ¿qué pasa si es que en un mercado nosotros suponíamos que habían n firmas? ¿Qué pasa acá? Tengo n, ¿cierto?, firmas con n precios distintos, porque cada empresa, ¿cierto?, a lo mejor responde a un factor distinto de precios. Y lo interesante es que, ¿cómo se comportaría esa curvita que está arriba?
se empezaría a ver, ¿cierto?, que estas firmas que son individuales, al sumar lo que son las pendientes, ¿cierto?, o sea, en vez de verlos como un corte en este sentido, ¿sí?, nosotros veríamos finalmente la oferta que trabajamos al principio del curso. Por tanto, fíjense que, pese a que nosotros suponíamos al principio del curso que todas las firmas eran iguales, ¿cierto?, ¿se acuerdan? No habían diferencias de firmas. Tampoco es tan descabellado pensar que al entrar en un mercado con diferentes firmas y estructuras de costos, al sumarlas igual tenemos una oferta en general. Porque a cada nivel de precios yo tengo diferentes cantidades que se están ofreciendo, ¿ya? Que era la misma pregunta que yo les había hecho en su momento de, si es que lo pensamos desde el punto de vista de la demanda, ¿se acuerdan? ¿Cuántas personas compraban cuando el Chocapic estaba a cierto precio? Si es que estaba a este precio, si es que estaba a este precio. Esto es similar, solamente que viendo desde el punto de vista de la oferta. Si el precio es este, ¿cuántas empresas están dispuestas a ofrecer? Esta cantidad, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de firma. A lo mejor acá en este primer espacio pueden haber 2 empresas, puede ser. Pero si lo vemos a la larga, mientras el precio sube, acá se empiezan a sumar 3, 4, 5 empresas. Y por eso cuando en un mercado nosotros tenemos N empresas, el comportamiento en general de la oferta igual sigue tendiendo a ser una recta, ¿sí? Por eso a veces nosotros hacíamos este supuesto de la oferta por N cantidades es finalmente nuestra oferta en total. Acá nosotros lo demostramos más con todas las herramientas que ya vimos. Claramente no les podíamos decir esto al principio del curso porque si no, no se entendía, ¿sí? ¿Se entendió este análisis de la sumatoria de las ofertas? ¿Todo bien? ¿Dudas? 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 ¿No dudas? Ya, perfecto. Esto es un análisis súper interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Solamente aquí, como les decía, esta parte, tómenla como que la vieron básicamente, pero en este caso de momento no la van a utilizar. Puntualmente todo lo que tiene que ver con excedente y oferta de lo que es la firma, ustedes lo van a volver a ver en el curso de organización industrial, van a trabajar harto. Pero como solamente hacer un gancho con lo que ustedes ya vieron en la primera parte del curso, es exactamente lo mismo. Solamente que ahora ustedes saben que la oferta tiene un comportamiento ya más específico. Y en ese sentido, para responder cierto al excedente, ustedes saben que simplemente es calcular esta área del triángulo. Siempre va a ser un triángulo, no necesariamente, ¿cierto? Va a depender de la forma de la curva. Pero lo interesante es que nosotros podemos verlo desde un punto de vista del equilibrio, ahora con todas las herramientas que ya tenemos. La demanda va a ser igual a la oferta, ¿cierto? Y esto nos da una cantidad de equilibrio, solamente que ahora la oferta, nosotros sabemos que se compone por un montón de ofertas dentro de un mercado. Si es que son pocas, no importa, el análisis se puede hacer igual, ¿sí? En ese sentido, el equilibrio es competitivo. Acá al final les dejé un poquitito todo lo que era análisis de las integrales, pero ustedes saben que finalmente respondía que cuando tenían una estructura que no era lineal, el área no era simplemente un triángulo, sino que en este caso puede ser una integral de la curva, pero el análisis es exactamente el mismo. Y aquí, por ejemplo, les dejé un ejercicio resuelto, por si lo quisieran ver ahí, adelantar un poquitito lo que es la materia. De hecho, puntualmente acá les dejé lo que era, qué pasaba con el impuesto específico, ¿cierto? Todo el mismo análisis que nosotros ya hicimos se puede volver a repetir en esta parte. Solamente que, para efectos del curso, nosotros, ¿cierto?, hacemos acá un stop y ustedes volverán mucho más adelante a ver lo mismo, solamente que más específico en las ofertas. La gran pregunta que ustedes deben quedarse, al menos de momento, y como vías a los siguientes cursos, es 2 cosas importantes. Y con esta parte como que se cierra la materia, por decirlo así. La primera es que, ¿qué estoy viendo en estos gráficos siempre? Y eso ustedes siempre tienen que preguntárselo. ¿Qué situación estoy viendo acá? Precio-cantidad, ok. ¿Pero de qué? ¿Es internacional o es nacional? Nacional, ¿cierto? ¿Por qué es nacional? Porque estoy viendo una microeconomía. Estoy viendo un mercado específico dentro de un país, por ejemplo. ¿Qué pasaría si es que yo evalúo esto dentro de un contexto internacional? Ok, si estuviera dentro de un contexto internacional, ya no tendría, ¿cierto?, solamente mis firmas. Tendría, por ejemplo, las firmas internacionales. ¿Qué pasaríamos a entrar ahí a ver? Un poquitito lo que es macro. Y eso es lo que ustedes van a empezar a ver en macro, que es que el país finalmente se desenvuelve dentro de una economía global. Y ustedes saben que en Chile, por ejemplo, no producimos todos los productos, ¿sí? Ustedes, es cosa de que tomen cualquier cosa tecnológica o la ropa misma y ustedes saben ahí que les va a decir Made in en algún país. Puede ser. Y eso responde justamente a que nosotros acá estamos hablando solamente del contexto micro. Y la segunda pregunta que ustedes tienen que hacerse es ¿qué pasa con ese precio? ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Nosotros acá estamos teniendo solamente un precio, pero ¿podría existir más de un precio en un mercado? Ustedes han comprado ahí, bueno, sí, lo conversamos, un helado ahí en Viña versus un helado, no sé, en Playa Ancha, así, Valparaíso. Varía el precio, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Nosotros acá en micro suponemos que el precio es único. ¿Dónde ustedes van a ver diferencias de precios? Organización industrial. Y así sigue la línea económica. Ven micro, pequeña cierto mercado, pequeña empresa, pasan a macro, la empresa se desenvuelve dentro de un mercado internacional
y posteriormente analiza normas que finalmente pasa si es que las empresas no cumplen la competencia perfecta. Y eso, cerramos el curso. Felicidades. Al final dejo un poquito de análisis, pero es lo mismo. Próxima semana, día miércoles vamos a tener un repaso, ya repaso con ejercicios, pero repaso en fin y al cabo. Y día viernes vamos a tener ejercicios.